Está, doctora? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos, Miriam. Un gusto que me hayan tomado en cuenta para ofrecer una opinión politológica de esta renuncia y la eventual integración de su relevo. Así es. Fíjese, doctora, estaba yo leyendo pues el currículum, la formación académica, la experiencia profesional también de la maestra Claudia Indira Contreras, nada más así rapidísimo, salvo lo que usted desea agregar. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Sonora, cuenta con especialidad en Derecho Penal y Criminología, una maestría en Políticas de Seguridad Pública, muchos diplomados. Antes de ser fiscal, ella se desempeñó como vicefiscal de feminicidios y delitos por razones de género y también fue directora general de la Unidad de Análisis de Información. Es decir, hay todo una experiencia profesional muy, muy completa. No sé usted qué quisiera agregar sobre esto. Yo definitivamente suscribo esa formación, pues claramente le ayudó a llegar al lugar en el que estuvo del 15 de noviembre de 2018, pues hasta hoy, 15 de mayo de 2023. Y allí es donde me gustaría centrar el foco de atención en el análisis de que si no es por su renuncia, ella permanecería en su encargo el periodo que le restaba. Esto es, no hubo ningún problema en el ejercicio de sus funciones. Ella decide por voluntad propia, después de profundas reflexiones, dejar la fiscalía y al parecer por parte del Ejecutivo habría un ofrecimiento para ocupar algún otro lugar donde precisamente su experiencia pueda ser igualmente pues servicial y proyectada en el orden público. Ujú. Siendo así la situación, pues existen voces quienes han señalado que parte de sus grandes logros han sido la perspectiva de género que imprimió en sus acciones y el acompañamiento que hizo a colectivas, la última de ellas muy destacada en el último de los foros de Parlamento Abierto en el marco de la 3 de 3, donde se pronunció a favor de apoyar a las colectivas de la Observatoria Ciudadana, todas MX Sonora, acerca de aprobar su propuesta desde la vinculación a proceso, no necesariamente en una sentencia firme. Adicionalmente, resalta el tema de servicios periciales, donde se acentuaron en la asignación de recursos, de acreditaciones, apoyadas en el marco de la iniciativa Mérida para reforzar el sistema de justicia penal, en el cual pues ministerios públicos han obtenido certificaciones y servicios periciales han tenido oportunidad de acreditarse y así pues elevar el nivel de recursos humanos, fortalecer instalaciones y el equipo. ¿Para qué? Para la procuración de justicia. Pero pues también hay que resaltar que pues sus acciones no son un hecho aislado. Si nosotros analizamos la sumatoria de la incidencia de delitos que la misma Fiscalía provee en su portal oficial, pues podemos observar que la Comisión de Delitos en Sonora va fluctuando y esto no necesariamente depende de quién sea la persona que esté como titular de una fiscalía. Lo que la titular o el titular de la fiscalía habría que observar es verificar que los delitos denunciados no queden impunes y que el procedimiento por el cual se pretendería privar a una persona de la libertad se hizo con apego al Estado constitucional de derecho. Ujú. Entonces, si nosotros analizamos cómo van fluctuando los delitos de 2017 a 2022, que de hecho hacen un gran total de 179.408 delitos en este periodo, en el primer año, que sería 2017, hubo 25.969 delitos. En 2018 la misma página registró pues un decremento en el número de delitos, evidenciando que eran 18.197. Para 2019 vuelven a 29.438. Esto fue el periodo en el que ella asume la fiscalía. Luego en 2020 vuelven a subir a 31.090. En 2021 suben aún más a 37.204 y en 2022 vuelven a bajar de enero a diciembre con 33.510 delitos. Es decir, en números cerrados, 26.000, 18.000,
luego 23,000, luego 31,000, luego 37,000 y finalmente 33,000. Lo que significa que el gran reto para la próxima persona que sea titular de la Fiscalía en el estado de Sonora, pues tiene que ver con la atención más administrativa de esta procuración de la justicia a través del desempeño de la propia Fiscalía. De hecho, si nosotros revisamos en el pasado cuáles eran los pronunciamientos del entonces aspirante a una gubernatura en el estado de Sonora, pues era precisamente apelar a un análisis de las organizaciones de la sociedad civil, Impunidad Cero y Jurimetría, quienes publicaron el índice estatal de desempeño de las procuradurías y fiscalías, y donde señalaban que en el caso del estado de Sonora el castigo de delitos en el estado pues en materia de impunidad era apabullante, siendo solo de 5.8% de delitos denunciados investigados, pero menos del 2% de esos delitos denunciados e investigados esclarecidos por autoridades de procuración de justicia. Asimismo, agregaba él en aquel entonces que sobre la efectividad de la procuración de la justicia penal de las 32 entidades federativas, pues en Sonora había un déficit de ministerios públicos, puesto que solamente había 2.3 ministerios públicos por cada 100,000 habitantes. Y bueno, este reto, por lo que arrojan las cifras, pues no es menor para quien vaya a asumir esa titularidad. Claro. Eventualmente, más o menos unos 40 días acumulados por la ventana de oportunidad que tiene el Congreso para decidir, más los 10 días naturales que tendría el titular del Ejecutivo a partir de hoy, que nos quedamos pues con una ausencia definitiva de fiscal. La Constitución local y federal son los instrumentos jurídicos que señalan cuál es el procedimiento para nombrar a nueva persona que funja como titular de la Fiscalía. Se señala en el artículo 98 de la Constitución local, párrafo 3, que a partir de la ausencia definitiva de el o la fiscal o alguno de los fiscales, es entonces el titular del Ejecutivo, en este caso el gobernador, quien tiene 10 días naturales para presentar una nueva propuesta ante el Congreso del Estado. Y el Congreso del Estado tiene hasta 30 días naturales a partir de esta propuesta como plazo, y allí son dos opciones: o bien pues se allana de manera silenciosa, por lo cual se infiere que fue aprobada la propuesta, o bien se rechaza. Por lo tanto, el gobernador enviaría una nueva propuesta que sería aprobada por la mitad más uno de legisladoras y legisladores en el Congreso, pero también señala cuáles son los requisitos para ser fiscal, y esto tampoco hay que perderlo de vista, porque Doctora, fíjese que tenemos que ir a mensajes. Nos parece muy interesante esto que nos está compartiendo. Le interrumpimos nada más para hacer estos mensajes. ¿Nos permiten la línea y regresamos? Me parece muy importante abordar con usted los requisitos para que la gente sepa además cómo es este proceso para la sucesión en este cargo, que además es tan importante. ¿Nos permite un momento? De acuerdo. Muy bien, regresamos. Estamos platicando con la doctora Lisbeth Gutiérrez Obeso, politóloga. Nos está haciendo este análisis de la gestión de Claudia Indira Contreras al frente de la Fiscalía y cómo será el proceso para la sucesión en este cargo. Entonces debe reunir la persona que va a ocupar este cargo. Claro, antes de mencionarlos, es importante decir que no se va a quedar a sola la Fiscalía. El doctor Tadeo Gradías, vicefiscal, será quien asumirá pues el despacho. Ahora sí, los requisitos están previstos en el artículo 114 de la Constitución local, que a su vez apela a la Constitución nacional, porque se refiere a que son los mismos que para ser magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, y son de la fracción 1 a la 5, que tienen que ver con temas de ciudadanía, edad, formación, reputación y residencia. En cuanto a ciudadanía, se refiere a que la persona tendría que ser mexicano o mexicana de nacimiento, en pleno ejercicio de derechos políticos y civiles. En cuanto a edad,
debe de tener al menos 35 años cumplidos el día de la designación, además poseer el día de la designación con antigüedad mínima de 10 años, título profesional de licenciado o licenciada en Derecho expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello. Asimismo, gozar de buena reputación y no haber sido condenado o condenada por delito que amerite pena corporal de más de 1 año de prisión. Pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime la buena fama en el concepto público, le inhabilitaría para el cargo cualquiera que haya sido la pena. Y finalmente, haber residido en el país durante los 2 años anteriores al día de la designación. Y así, grosso modo, pues el abanico de posibilidades es bastante amplio. Muy bien, pues ahí está. Le agradecemos, doctora, esta entrevista, este análisis tan completo que nos comparte sobre la gestión de Claudia Indira Contreras al frente de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Muchísimas gracias.